Hola amigos de YouTube, en este video tutorial aprenderemos a cómo crear un formulario en una página web de manera que este sea funcional, tal que los datos que nosotros escribamos puedan ser trasladados a una base de datos, en este caso en PHP-MyAdmin. Bueno, comencemos. Bueno, para comenzar necesitaremos tres programas. Uno será Champ, otro será Sublime Text versión 2 o 3 y por último una de nuestra preferencia, recomiendo Google Chrome. Muy bien, para empezar activaremos estos dos módulos de Champ, los cuales son el Apache y el MySQL. Una vez activados abriremos Sublime Text y para crear lo que marca en el título del video, el formulario y que tenga acciones concretas que funcionen y sean exportadas a una base de datos, tenemos que seguir el siguiente orden. Primero formulario, luego class y posteriormente todas las acciones seguidas del CSS. Muy bien, me limitaré a explicar el código pedazo por pedazo, de que si no el video sería demasiado largo si me pongo a escribir el código. Entonces, muy bien, comencemos línea por línea. Primero que nada, nosotros debemos crear un doctype. Esta línea no es necesaria, lo voy a borrar. Tenemos que crear un doctype ya que esto inicia la sesión en el HTML. Posteriormente, las etiquetas que conocemos, HTML, head, el title, en este caso yo le puse ventas. El title, recordemos que es esta parte que se sustituye por nueva pestaña. Posteriormente cerramos head, body, y en este caso le he puesto un título mediante la etiqueta H1, llamada ventas 2017. Posteriormente, aquí comenzaremos con las acciones, a partir de este paso. Para iniciar una acción nosotros tenemos que insertar la etiqueta from, seguidamente de method post, y a continuación vamos a realizar un action, la cual es muy importante, debido a que este nombre enlaza a un segundo archivo PHP, en este caso sería este. Como ustedes observan, posee el mismo nombre. Esto es realmente importante. Seguidamente vamos a crear un table. La forma de crear un table es poner una imagen acá. Y bueno, tr marca una fila, para lo cual sus dos columnas marcarán el ID y el nombre. Por seguida cuenta, cerraremos el tr y en posterior pondremos otro número de fila. Pero nada más que en este caso crearemos un input. Este input será tipo texto y a su vez recibirá el nombre. Este nombre será importante para más adelante, debido a que así se llamarán nuestros campos en PHP-MyAdmin. Muy bien, en este caso le puse id y num, que simplemente son abreviaciones de nombre y id. Posteriormente cerramos la tabla. Todo esto se hace mediante la pestaña de la tabla y crearemos un botón. El botón será tipo submit, o sea que pueda ser enviado. Class bottom, es decir que es un botón, y el botón tendrá escrito enviar. Muy bien, una vez explicado esto pasaremos a lo siguiente, y es que en el class debemos de crear lo siguiente. El class es nuestra columna vertebral de todo el código, este es el que permite todas las acciones y que todo funcione a la perfección. Muy bien, entonces primero tenemos que hacer este inicio y este cierre, indicando que va a ser un PHP completamente. A continuación vamos a iniciar la sesión mediante esta simple línea session start y vamos a crear un class al cual yo por nombre le puse connect, la cual si se dan cuenta lo usaremos en todas las secciones. A continuación vamos a crear un public que sea tipo una función a la cual yo le llame con. Seguidamente nuestra primera variable llamada conexión, el cual simplemente va a enlazar a nuestra base de datos mediante un localhost y el usuario y la contraseña. En caso de que tenga, yo como no tengo le pongo el por defecto, que es root y sin contraseña. Posteriormente estableceremos un idioma, en este caso español. El UTF-8 significa que nos reconozca la ñ, las tildes, etc, etc. Y posteriormente vamos a seleccionar la base de datos. Es importantísimo que este nombre sea igual al de la base de datos que creamos en PHP-MyAdmin y retornaremos a nuestra misma variable, la cual es conexión. Las dos llaves que lo cierran, y posteriormente aquí comenzaremos ya con lo verdaderamente importante. Class insertar será el mismo que había adjuntado a este. Entonces, ahora crear un class insertar, podemos ver el nombre que queramos. Vamos a crear una función pública y le vamos a crear un nombre distinto a este, algo que sea muy fácil. Y posteriormente, en el caso de que acá tenemos dos campos, vamos a crear dos variables para los dos campos. Es decir, id y num. Ese símbolo de dólar ya significa que son variables.
y creamos nuestras dos variables y seguidamente vamos a nombrar otra variable llamada SQL. Entonces variable SQL va a ser la consulta, y la consulta es simplemente que vamos a insertar en la tabla en este ejemplo los valores de los campos. Vamos a insertar sus variables, que es id y num. Posteriormente crearemos otra variable llamada res, y esta se encargará simplemente de adjuntar el SQL con el conectar en la base de datos, y nos adjuntará esta acción con la base de datos. Posteriormente un echo, el cual simplemente nos sirve para que la página nos tire un mensaje, en este caso el registro ha sido exitoso. Y posterior a ello regresar a nuestro index.php, y posteriormente, como ya nos marqué en el orden, debemos de crear la acción, en este caso ingresar. Muy bien, en nuestra acción debemos hacer lo mismo, iniciar y cerrar con PHP y realizar el include. En este include incluiremos, volver a la redundancia, el class.php, que es este archivo. A continuación vamos a crear la variable nuevo y vamos a crear un new insertar. Este nombre debe ser el mismo que el class, mientras que en esta otra variable nuevo, este enviar, debe ser el mismo que nuestra función pública enviar. Y estableceremos nuestras dos variables con el método post, que son id y num, como ya lo establecimos acá. Muy bien, cerraremos y creo que no hay más que decir. Simplemente guardamos todo y lo ejecutamos. Para ejecutarnos debemos meter esta dirección, localhost diagonal ejemplo. Muy bien, algo muy importante recalcar es que tenemos de meternos a esta dirección. Nos metemos a disco local c, champ, htdocs, y aquí debemos de crear una carpeta, en mi caso ejemplo. Dentro de ella pondremos todos los archivos que estaremos utilizando. En este caso ejemplo, entonces ¿qué pasa? Al momento de poner localhost debemos poner diagonal y el nombre de la carpeta que estamos utilizando, en este caso ejemplo. Damos a enter y esto pasará. Al momento de nosotros ir a phpMyAdmin mediante la dirección localhost diagonal phpMyAdmin, nosotros debemos crear una nueva ventana y ponerle en este caso ejemplo 1, ya que es el nombre de nuestra base de datos que establecimos acá. Como dije, muy importante, sencillamente crear una tabla llamada tabla y posteriormente darle clic en estructura, y vemos que ahora nosotros poner aquí cualquier cosa, todo así, por ejemplo gallego, aunque sea así de esta manera, nos dirá que el registro ha sido exitoso. Y por ejemplo un 6 y nuestra variable Juan, enviar, el registro ha sido exitoso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al momento de nosotros darle en la estructura, actualizar, aquí en tabla, ya nos tirará todos los archivos que hemos metido, todos los insert. Muy bien, pasaremos posteriormente a explicar las demás secciones. Bien, como nos damos cuenta, la segunda que yo escogí fue el eliminar. Para el eliminar, nosotros solo debemos seleccionar uno de los dos, es decir, podemos eliminar por ID o por nombre. A la hora de que yo ponga en este caso 6 o Juan, se eliminará ese dato completo, pero por obvias razones solo podremos escribir uno. Entonces tenemos que decir si poner el ID, el nombre en caso de tener más datos, el otro dato. Yo por ejemplo me escogí por nombre, entonces a la hora de yo poner Juan y darle en eliminar, ok, vemos que si lo actualizo, Juan desaparecerá. Y que esta es la función de la variable delete. Es prácticamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, es el código copiado. Recordemos que el action debe ir junto con su PHP. En el PHP el class debe ser de manera funcional, es decir, tiene que ser prácticamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, solo que recordemos que como solo utilizamos un campo, únicamente debe estar la variable de ese campo. Cambiamos los clases que no pueden ser iguales, habría un intercambio realmente nefasto. Las cambiamos y de la misma manera las cambiamos aquí en el método post solo haríamos uno, por las mismas razones ya antes mencionadas. Y el caso, si queremos, podemos cambiar el alert, en este caso el registro se ha eliminado. Y acá la consulta es lo más importante, ya no tenemos un insert into, que no es una inserción, es un delete. Les pondremos delete from, el nombre de la tabla, where,
num es igual a la variable num. ¿Por qué hago esto? Simple, porque como nos dimos cuenta, yo estoy eliminando por nombre. Si yo quisiera eliminar por ID, debería poner exactamente lo mismo, solo que ID y aquí ID. Pero como no es el caso, lo dejo así. Y vemos que es exactamente lo mismo. Bueno, para nuestro botón actualizar sería exactamente lo mismo. Entonces, actualizar el class y el function update. Nosotros nos vamos aquí a actualizar.php y lo mismo pues actualizar y update. En este caso sí tendremos que usar los dos debido a que los dos campos queremos que se actualicen al momento de realizar la consulta. Entonces, aquí pondremos update tabla, que es la consulta, ¿verdad? Set number, o sea que va a poner el nombre de acuerdo al ID. Esto quiere decir, cuando ingresamos un 8 y un Carlos, el registro se realiza de forma exitosa, actualizamos y 8 y Carlos. Entonces, ¿qué pasará? Cuando ponemos el 8 y ponemos a Carlos, ya podremos cambiar el nombre. Por ejemplo, con Carlos, y pongo 6, por ejemplo, Carlos 6. Vamos a actualizar, ok. Y al momento de examinar, pasar a lo siguiente. Y muy bien, esto ha sido en el caso de el botón de actualizar, y solo nos quedaría el más larguito, una por ello difícil, que sería el botón mostrar. Ya sabemos que lo que pasa, mostrar, buscar, y seleccionamos en este caso solo uno, ¿verdad? Porque solo queremos que nos busque por uno solo, en este caso el nombre, con el delete, pero he puesto el ID, pero prefiero personalmente el nombre. Ya no hay mucho que explicar acá. En el class, bien, lo que tendremos que hacer será crear un if else, es decir, if traducido al español significa sí o en caso de, y else significa si no. Entonces leamos el código. En caso de la variable no ser mayor que 0, o sea que escribamos algo, entonces SQL va a hacer lo siguiente: va a seleccionar la tabla donde el nombre va a ser igual a la variable num, es decir, lo que escribamos va a seleccionar lo que escribamos. Por decir, si nosotros escribimos aquí 8, que si recordamos bien fue el ID, en este caso sería Carlos, ¿verdad? Estamos buscando por nombre, Carlos 6. Si pongo Carlos 6, solamente darle mostrar, él me mostrará todos los Carlos 6 que existan. Entonces, ¿qué pasará? A la hora de que mostrar todos los Carlos 6, lo unimos con la función conectar y seguidamente vamos a crear una tablita aquí. Este código es el de una tabla, no tengo que visitarlos. Entonces, simplemente echo table es exactamente lo mismo que nosotros hicimos acá. Bien, si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Lo único que llevo un echo antes de todo ello, digo que echo significa mostrar. Entonces table, tr, que como se usan las filas, th las columnas, ter, entonces while, y while significa mientras, es decir, mientras pase esto va a pasar esto. Entonces la variable row va a mostrar un MySQL fetch array en el res. Recordemos que la variable res es el de conectar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Creamos otra fila y posteriormente un td. Antes de crear un td, creamos la variable row desde 0, debido a que la mayoría de lenguajes de código de programación comienzan con 0, no con 1, con 0. Entonces, en este caso, como son dos campos, nada más el ID y el nombre, utilizaremos solo 0 y 1. El row significa todos los campos que hayamos metido que concuerden con, en este caso, Carlos. Cerramos la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Else. Volvemos a repetir lo mismo. Si nosotros ponemos algo que sea mayor que 0, va a suceder esta acción. En caso contrario, si no escribimos nada y simplemente lo vamos a buscar, ¿qué pasará? Nos seleccionará nada más la tabla. Es decir, ya no nos seleccionará un nombre específico como en este caso, simplemente la tabla. Y aquí el código se repite, ya que prácticamente pasaría lo mismo. Esto es más estético. Esto simplemente muestra la tabla de alguna u otra manera. Bien, entonces aprovechemos a andar. Vamos a ingresar un par de datos más, 5 y por ejemplo esto, solo para dar ejemplos, ok. Y vamos a ver 4 y t. Enviar, correcto. Vamos a crear un 9 y un t, por ejemplo, para ver que nos muestran 2. Bueno, aquí voy a crear una cosa. Nosotros poner aquí mayor que 0 simboliza que vamos a trabajarlo por número. Por lo tanto, trabajamos por el ID. En caso de trabajar nada más por nombre, simplemente le damos mayor que 0.
Y nos quedaría de esta manera nada más la variable nombre, lo cual es más efectivo debido a que, por ejemplo, nos vamos a mostrar y nos muestra nada más los que son nombre tipo. Ponemos, por ejemplo, 405.16, que fue el otro que metimos, y solo le mostrar. Muy bien, ahora que pasa en caso contrario, siempre utilizamos el else, y como dije anteriormente, no ponemos nada. Le vamos a mostrar y nos aparecerán todos. Muy bien. Creo que esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Ahora nos vamos a meter de lleno al CSS. Muy bien, para realizar el código del CSS es muy sencillo. Vean simplemente lo que yo utilicé y lo que logré. Entonces, para ello simplemente necesitamos tener una cosa en cuenta. ¿Qué es lo que queremos editar? Muy bien. Regularmente todo el estilo estará basado en el index, ya que el formulario de HTML es regularmente lo que nosotros queremos hacer que se vea bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente tenemos que crear esta línea entre la etiqueta head. Bien, este de aquí para acá no cambia. Ahora, en este caso, el estilo.css es el nombre del archivo con el cual lo guardaremos. Muy bien. A continuación, podemos hacer dos cosas: irnos de etiqueta en etiqueta o crear un section. En mi caso, creé un section que hace esto. Realmente creo un section, si se dan cuenta, el section abarca desde acá hasta acá. Entonces, todo lo que vaya acá incluido va a sufrir los mismos cambios que se efectúan en la clase formulario. Clase formulario significa clase es igual a formulario. Entonces, en el estilo CSS tengo que poner formularios punto formularios, y aquí aplicar todo esto. Bien, aclarando que esta section se rompe con el form. Una vez que yo pongo form, este formulario ya no posee efecto, es decir, este formulario solo tendrá efecto en las ventas del H1 y prácticamente solo en eso. Sí, prácticamente solo en eso tendría efecto porque todo lo demás está en la etiqueta from. Entonces, ¿qué se hace? Yo, por ejemplo, quise editar las tablas y los botones por separado. Entonces, en este caso, tabla, le puse un class tabla, eso es un class tabla, y de la misma manera un bottom, aquí está class bottom y su respectivo class bottom. Bien. Entonces, acá es muy fácil, existen miles de etiquetas para CSS, pero yo les explicaré los que puse. Pueden ustedes buscar más. Si por ejemplo quieren ustedes que una tabla, cuando le pongan el mouse de vueltas, solo se busca el código y listo. En este caso yo puse lo más simple posible. En formularios, por ejemplo, puse que el texto estuviera alineado al centro, que fue lo que pasó con el ventas. Aparte de ello, que sea color azul, como ya vimos, que tenga una longitud de 100, es decir, que sea de aquí para acá en 100, y si hay 100. Puse que la altura sea automática, es decir, ideal. Lo que lo configura es automático. Y nos pasamos a la tabla. ¿Cómo configurar las tablas? Para empezar, que tenga un background rojo, así pasó. Que estén alineadas al centro, el texto que esté alineado al centro, como está alineado al centro en las tablas. Sencillamente, el margin 0 auto significa para que toda la tabla en conjunto esté centrada, así como podemos observarlo. Que el color sea white, o sea, el color del texto sea blanco. Y por último, que tenga un margin bottom de 25x. Esto significa esta separación que vemos aquí entre la tabla y el botón. Entonces, y eso sería lo único. Para bottom se utiliza prácticamente lo mismo. El tamaño de letra, eso significa font size, que sea de 20, relativamente grande. Border radius, es decir, que tenga una forma bordeada y que no esté en forma de cuadrado, de pico, como aquí observamos. Seguidamente, que tenga un background color negro, como lo podemos observar, que el color del texto sea blanco, un split color. Margin 0 auto, que hacemos que es para centrar. Y por último, el margin bottom 25. De la misma manera, esta separación que existe el botón a la tabla. Les dejaré una imagen para que entiendan mejor estos conceptos. Y bueno, hoy sí, esto sí ha sido todo por esta ocasión. Suscríbanse, denle like si les ha gustado el video, si les ha sido útil, y nos vemos en la próxima.